Evangelio del día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que ahí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cómo has venido aquí?» Jesús les contestó: «En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre». Entonces le preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios?» Jesús respondió: «La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar esta cita bíblica de este día, hermanos. Es importante, junto con nuestro trabajo cotidiano, con el cual sostenemos el cuerpo, el trabajar también por el alimento espiritual, el cual nos es dado por el mismo Cristo. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida espiritual crezca? La lectura diaria del pan de la palabra, nuestra lectura espiritual, nuestro rato de oración, todo esto unido a la Eucaristía hace que crezca nuestra vida espiritual. Muchos cristianos hoy en día viven con una grande anemia espiritual que los puede llevar incluso a la muerte espiritual. Como vemos aquí, seguían a Jesús, no lo encontraron y se subieron en unas lanchas y lo siguieron hasta Cafarnaúm, donde lo encontraron y le dijeron: «¿Por qué? ¿Cómo has llegado aquí?», ¿no? Y el Señor les dijo: «Ustedes me buscan, ¿no?, porque se han saciado, ¿no?, con el pan que Él dio de comer a una multitud». Y ellos vieron ese prodigio, ese milagro, ¿no? Pero no lo seguían por Él mismo, sino que lo seguían por el milagro que había hecho, ¿no? Así nosotros sigamos a Jesús, no sus milagros, sigámoslo a Él, que solo Él tiene palabras de vida. Que cuando estemos, sobre todo, cuando estemos tranquilos, nuestra vida esté apacible, tranquila, también busquemos a Dios. Que no solamente lo busquemos cuando tengamos problemas, que no solamente tengamos esos encuentros con Él en la oración, solamente cuando lo necesitamos para que nos solucione un problema, para conseguir un milagro de Él. Busquémoslo siempre también para agradecerle, para alabarlo, para pedirle perdón. Busquemos ese trato constante con Él, con el amigo infalible, el amigo que no falla. El trato en la oración, el encuentro con Él en la Eucaristía,
en la lectura de la palabra, en el alimento de su cuerpo, de su sangre, nos va a llevar una relación más íntima con Él. Como cuando uno tiene un amigo querido y lo visita, conversa con Él, se siente a gusto uno, lo va queriendo más, lo va conociendo más ese amigo y siempre va a desear tener momentos de conversación, de compartir con esa persona. Que así sea nuestro trato con Dios, con mayor razón, si de Él podemos recibir vida en abundancia. Pidámosle al Señor: Señor, que nunca me canse de buscarte, de reconocer que a veces mis búsquedas no han sido del todo desinteresadas. Hay tantas necesidades en mi vida, a mi alrededor, pero que no me canse de acudir a ti, porque si tengo la paciencia de escucharte, de dialogar contigo, sé que me irás conduciendo hacia la verdad de mi fe en ti, Señor. Sé que ese trato contigo, mi oración diaria, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra, me irá fortaleciendo mi fe y acercándome más a ti, Señor. Pidámosles, hermanos, con fe, con confianza. Espero que esta meditación la hayan entendido. Como siempre les digo, hagan clic en las notificaciones para que les llegue el Evangelio meditado o algún otro video. Y pongan me gusta si que les agrada. Y compartan, hermanos, compartan la palabra. Hay hermanos que no lo conocen al Señor, que están, como decía aquí, con anemia espiritual. Llevemos la palabra a los que no lo conocen, compartamos la palabra. Y recordemos siempre que el amor de Dios es grande y maravilloso. Y es eterno. Bendiciones, queridos hermanos en Cristo.